Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a una nueva entrega de Volviendo a nuestra esencia. Hoy vamos a hablar de los ejercicios espirituales de San Ignacio, una práctica que hice, yo por lo menos la compartí con ustedes en Semana Santa y que inicia un nuevo ciclo. Se los recomiendo porque los ejercicios espirituales son un bálsamo para el alma. ¿Por qué se los digo? Porque nos ayudan a reencontrarnos nuevamente con el Señor, a volver a ponerlo en el centro de nuestra vida y a ordenar nuestra vida en torno a Dios. Y hoy les traigo precisamente el testimonio de una joven peruana que a través de los ejercicios espirituales encontró el verdadero propósito y el sentido a su vida, ese sentido que estaba buscando en estas corrientes esotéricas que en lugar de acercarnos a Dios, nos alejan aún más de Él y nos cierran el corazón. Ella misma nos compartirá su experiencia, así que bienvenidos, pónganse cómodos y ya saben, inscríbanse a estos ejercicios espirituales que les aseguro les traerá un propósito mucho más cercano a su corazón del que ustedes puedan imaginar. Bienvenidos. Querida Vanessa, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Hola Natacha, ¿cómo estás? Gracias a todos por estar ahí. Feliz, feliz de poder compartir contigo esta conversación, esta entrevista, que estoy segura va a servir a muchas personas, a muchas almas que están buscando, Vanessa, un propósito en su vida, un sentido a su cotidianidad. En este corre-corre de nuestro día a día, muchas veces nos encontramos con un vacío existencial y empezamos a buscar respuestas en muchos lugares equivocados. A ti te pasó, tú en esa búsqueda terminas no solo siendo, practicando yoga, sino siendo profesora de yoga e incorporando distintas técnicas esotéricas como el Feng Shui, como los temas de energía. Y fue a través de los ejercicios espirituales, entre otras cosas, que descubres tu verdadero propósito y tu verdadero sentido. Cuéntanos un poco cómo empieza esto. ¿Quién era la Vanessa antes de encontrar al verdadero y único Dios? Sí, es verdad. Gracias a Dios y gloria a Dios. Em, Siempre cuando me hablan de esto y comento, me parece a mí increíble pensar dónde estoy ahora, ¿no? O sea, la Vanessa de hace unos años, o sea, no se hubiera imaginado jamás que estaría uno hablando de esto. Dos, teniendo el contacto, organizando esto de los retiros de los espirituales, estando tan cerca, pues y trabajando en la mano de sacerdotes y de madres, de que antes me parecía pues algo demasiado lejano, algo que no tenía nada que ver conmigo, ¿no? Pero así ha sido. Eh, y como dice Natasha, en realidad esto que vamos a hablar es lo que todo ser humano anhela, ¿no? O sea, esta búsqueda, esta felicidad en el corazón, este vacío que nadie puede llenar, solamente Dios lo puede hacer. Y ayuda a responder esas preguntas que tenemos todos en el corazón, que es de dónde vengo, hacia dónde voy, ¿no? ¿Cuál es mi propósito? Esas preguntas existenciales que nos vienen rondando siempre a lo largo de nuestra vida. Entonces estamos en los ajetreos, en el corre-corre, en el día a día, que no nos detenemos a cuestionar. Entonces cuando vienen momentos difíciles o dificultades en nuestra vida, nos cuestionamos esto, ¿no? Entonces hacemos una pausa y cuestionamos y nos podemos a preguntar qué estamos haciendo con nuestra vida y qué sentido tiene. Entonces, esta era yo, Vanessa, de hace unos años, por cosas que yo había vivido en mi vida, em, y por un tema muy fuerte, digamos, personal, me comencé yo a alejar o sea, lo poquito que yo, de la fe que yo tenía o de Dios, porque si bien es cierto, voy a indicar aquí, mi familia no ha sido católica practicante, no sé, más la familia de parte de mi mamá es protestante. Pero así, y mi mamá es una protestante como que muy libre, ¿no? Y por cosas de Dios y de nuestra madre, ellos me matriculan en un colegio católico porque les gustaba y estaba cerca, ¿no? Entonces, ahí digamos que pueden entender, digamos, porque yo tenía un bichito aquí adentro, digamos, de que tenía una cierta conciencia de sabía de Dios y de nuestra madre, ¿no? Pero nunca había yo tenido un acercamiento muy fuerte a nuestra madre, a María. No, no había sido así. Había incluso un,
una cierta distancia que yo tenía, o sea, del fervor con el que se reza y eso. Bueno, entonces luego ya estando en la universidad y tal, me fui alejando más, ya dejaba de ir a misa, que lo hacía yo sola, ¿no? Antes. Y, y por este evento que pasé en mi vida me terminó de alejar más. Mm. O sea, piensas de que pues Dios no, o, o no debe estar, o no te hace caso, no es alguien cercano, ¿no? Simplemente no le Sí, importa tu vida. Entonces ya tú dices, "Oh, entonces a mí tampoco me importa mucho Dios." Y haces tu vida. Y comencé esta búsqueda espiritual, que también era por temas de salud. Y entonces recuerdo que o sea, mi primer acercamiento fue en una feria que era de todo bienestar. Entonces ahí había productos naturales, orgánicos, que a mí me interesaban mucho, ¿no? Que de hecho algunas cosas tengo que usar por salud. Y recuerdo que ahí y estaban practicando yoga, porque se asocia mucho el yoga y la meditación pues con la salud, ¿no? Y y lo con el recomiendan, bienestar, exacto. O sea, se ha sabido meter ahí perfectamente. y lo recomiendan muchos doctores. Y es Ujú. más, ¿no? Yo recuerdo claramente que en la pandemia, eh, la Organización Mundial de la Salud, o sea, cuando estábamos en plena pandemia, hizo un anuncio mundial y dijo pues de que nadie podía salir, ¿no? De que ya no se podía hacer los deportes de aire libre y recomendaron, yo clarito, sí, me acuerdo que recomendaron que hagan yoga en su casa, ¿no? Que busquen y que lo practiquen en su casa, que les va a ayudar mucho con el estrés que todos estaban experimentando. Bueno, entonces así empecé, ¿no? Un poquito por el tema de salud. Y luego, pues, por los beneficios que aparentemente dan físicos, ¿no? O sea, que era evidente, la fortaleza y tal. Entonces me fui un poco más metiendo en eso y como yo soy muy metida en las cosas, dije, pues esto está muy bueno y me gustaría enseñarlo también. Y entonces me certifiqué, hice un programa que, a nivel mundial, certificación en Power Yoga y también estudié, me certifiqué en meditación, o sea, estaba yo ahí metida, ¿no? Y entonces la Vanessa de antes tenía el cabello turquesa, así media hippie, y ya pues estaba en eso, en esto. Pero a la vez, por todas las cosas que yo vivía, a mí me ayudó, no mucho, o sea, me ayudaba a controlar el tema que yo tenía de la ansiedad y la depresión. Y yo luché por muchos años con eso, ¿no? Entonces, siempre esto era recomendado que lo tenías que hacer más y cada vez más mientras más episodios tengas, ¿no? Entonces yo lo practicaba y lo practicaba, pero no era que me curaba, ¿no? O sea, no era eso, pero sí me ayudaba un poco a callar un poco mi mente y a silenciar, digamos, eso, pero sin ver el problema real. O sea, es como paliativos, ¿no? Lo vas calmando, pero no entendía por qué me sucedía esto, ¿no? Y así viví por muchos años ya intentando practicarlos para sentirme bien, Ujú. pero el tema es de que en realidad estaba empeorando. O sea, tú En realidad, sabías que no mejorabas, pero te daba como un efecto de calma momentáneo. exactamente, momentánea, ¿no? Exacto. Pero igual yo seguía con los episodios, tenía, me acuerdo, ataques de pánico, que los tuve por muchos años, pero ya eran bastantes, que de forma eran a veces diarios y a veces más episodios por día. Los ataques de pánico no se pueden como que controlar, te surgen en un momento de calma en tu día, porque estás llegando a un punto de estrés tan alto, tu cuerpo está acostumbrado que cuando estás más bien en calma, se siente como algo pasa, algo está pasando y en su reacción es de que más bien te pone alerta, ¿no? Entonces te crea estos estados, que es muy fuerte para los que lo tienen sentido. Y es más, incluso todo este tema de la ansiedad y la depresión, pues suele ser muy estudiado y cuestionado porque pues unos dicen que no hay cura, ¿no? Pero esta es la enfermedad de este tiempo, ¿no? O sea, Ujú. creo que a un punto todos hemos oído hablar de eso, tenemos a alguien o lo hemos vivido, experimentado en algún momento. Bueno, Ujú. entonces recuerdo que en el 2018 mi papá falleció y, y me hizo cuestionar la muerte. Hace
ya había experimentado antes, ¿no? El fallecimiento de seres queridos, pero no me lo había cuestionado tanto. Y de pensar en dónde está, porque según todas esas espiritualidades, pues tenemos muchas vidas, reencarnamos, pero no me sonaba, o sea, sabes que era como que, pero qué feo. Y tengo muchos amigos que también están de otras religiones y preguntaba y consultaba. Entonces, ya todo eso estaba sumando a lo que me está aconteciendo en ese momento de mi vida. Y luego yo, pues llega la pandemia y recuerdo que, pues mientras yo trabajaba virtualmente, tenía esta calma cuando yo ponía música y entonces a veces comencé a escuchar músicas cristianas o católicas y me recordaba otra vez a mi niñez. Entonces me calmaban un poco para yo poder seguir trabajando. Entonces comencé a escuchar algunas prédicas de pastores de otros lados, ¿no? O sea, y luego crucé con un grupo de música católica y me gustó mucho y comencé a seguirlos en Instagram. Y recuerdo que él, uno de los que, del grupo, era un grupo familiar, él mencionó a un sacerdote y este mencionó, me fue ligando, y este mencionó ejercicios espirituales. Y yo dije, ay, ejercicios espirituales, es como un yoga católico. Yo dije, sí, porque ignorando total todo, ¿no? Entonces ahí digo, voy a investigar. Ahí entro a internet y encuentro la página de ejercicios del IRE, del Instituto de Reencarnado, que es la congregación en la que ahora estoy y pertenezco. Y ellos hacen ejercicios espirituales en línea, ¿no? Ahí con el padre Gustavo Lombardo. Y entonces quise hacerlos y recuerdo que pues cuando ingreso y de plano, pues para alguien que ha estado a ese nivel de alejamiento, fue un choque, ¿no? O sea, al ver de las cosas que hablaban y yo dije, ¿qué es esto, no? Yo dije, ¿qué están hablando? O sea, ¿qué significa esto? No, esto es muy fuerte, no, no lo voy a hacer. Había tanta soberbia en mi corazón y estaba frío, duro como una piedra, ¿no? O sea, esto no, o sea, simplemente lo dejé y continué mi vida. Sin embargo, Dios me seguía llamando así muy sutilmente como él es, suave, pero insiste, Insistente. insiste. Y entonces yo de nuevo sentí que tenía que hacerlos y no sabía por qué. Yo sé que Dios regala unas gracias especiales en un momento especial de tu vida, en una conversión, porque hay cosas que yo he hecho, que he dejado atrás, que no sé de dónde tuve la fuerza, de hecho fueron de Dios, ¿no? Pero por mí no fueron, ¿no? Y fue una gracia especial. Entonces, la insistencia, lo intenté otra vez y no pude. O sea, la Entonces, segunda vez todavía sientes que no entiendes, no, que rechazas, hay un rechazo, ¿cierto? Como hay del un- alma a esas cosas que vienen, que vienen de Dios y que vienen como a transformar nuestra alma inmediatamente. o sea, te interpela, te choca y no quería yo dejar, o sea, me estaba viendo a mí, en realidad, ¿no? Porque, o sea, cuando empiezas los ejercicios, hay un descubrir de ti misma y no quieres verte, no quieres ver ese espejo, o sea, verte a ti, no quieres ahondar en ti la realidad de lo que eres. Porque en todo este camino espiritual suele haber mucho estas afirmaciones positivas, ¿sabes? Que están los mantras, las afirmaciones y tal en donde a ti te divinizas, ¿no? O sea, te dices, soy un ser de luz, soy lo máximo, ¿no? Cuando te das cuenta en los ejercicios que pues no eres nada, que todo es Dios y tú dices, pues soy un gusano monstruo que he hecho un montón de cosas, ¿no? Porque así empiezan los después ya vas adaptando, se entiende la misericordia y el amor de Dios, ¿no? Que te llena, ¿no? Pero pues confrontarse de lo que has hecho, ¿no? Lo que has hecho a los demás, el daño que haces, o quién eres, y cómo lo vas ocultando, ¿no? Es como poner tierrita debajo de la alfombra, lo ves, Ujú. lo metes, ¿no? Y no te atreves a abrir y ver toda esa suciedad que está dentro de ti y que hay que limpiar. No, simplemente lo estás ocultando. Entonces, eso es, esa confrontación es, en realidad es verte a ti y luego ver, al contrario, quién es Dios y lo que es, ¿no? Bueno, entonces la segunda vez no lo pude. Luego, entonces, en ese tiempo, lo que ocurre es que tuve un episodio de salud muy fuerte que estuve muy mal y recuerdo que pues sí, llegaba la noche y o sea, me puse muy mal, que yo pensaba que ya, o sea, me iba a morir en ese momento. Eh, y estaba en la habitación sola, estaba todo oscuro, recuerdo, y no tenía cómo, o sea, no podía levantarme, ni siquiera hablar, ni bajarme como para pedir ayuda o algo. Entonces yo dije, pues ya, aquí quedo.
Y en ese momento vino hacia mí la idea de pensar en nuestra madre, en María. Y lo que yo te había comentado, que no tenía un acercamiento, o sea, sabía quién era, había como, ¿sabes? Había un conocimiento. Un conocimiento, ¿sí? Y tal vez cierto respeto, porque yo recuerdo, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis también, que un momento de mis prácticas de yoga y había, y yo pues seguía profesores y tal, ¿no? Entonces hubo un momento en el que se habló de Jesús como, lo igualaban como los demás, Como un maestro más. un maestro más, los que se Ujú. llaman los avatares, un avatar más, y, y mencionaban cosas de él, y yo recuerdo que ahí sentí mi corazón y dije, o sea, me dio como si alguien hablara de alguien que tú conoces, como un familiar, pero que no te hablas con él, pero igual sigue siendo tu familia, o sea, diciendo, ya sea así, pero no hables de él. Sentí eso, Como un rechazo a eso. como rechazo a eso. No dije nada, ¿no? Pero sí se sintió como algo feo dentro de mí. Entonces, eso también fue una alerta que después entendí, ¿no? O sea, que aún así yo seguía en sí queriéndolo, ¿no? O sea, deseándole eso en mí otra vez, y o sea, como a fuerza, saber más de él. Entonces, yo te digo, estando mal, pienso en María, en nuestra madre, y yo no me atrevía a rezar. Mira, no sé si era mezcla de vergüenza, de miedo, de no podía rezar a Dios en ese rato. No me sentía, no tenía las fuerzas para rezarle. Y lo único que se me ocurrió fue decirle, y ni siquiera, ah, o sea, fue una palabra que significó para mí todo el pedirle ayuda y el socorro a ella. Y yo dije, mamá, así, Qué súper raro. belleza. No se me ocurría, no le hubiera pensado que yo le hubiera dicho mamá a ella, y solamente dije, mamá. Y lo que ocurrió ahí fue que yo sentí inmediatamente la tranquilidad en mi corazón, o sea, una paz. Sentía como si ella estuviera realmente cerca, o sea, estuviera allí. No la vi, pero la sentí cerca. Sentía que estaba cerca, sentía que no estaba sola, de lo que yo me había sentido sola. Y comencé a bajar el dolor, lo cual me permitió a mí pararme, después pedir ayuda y eso. Y bueno, ese fue ese momentito, ¿no? Ese instante, después ya, cuando ya estaba mucho mejor, recordaba eso, ¿no? Ese episodio. Pensé y recordé que en la página de ejercicios se hablaba también de la consagración a la Virgen, a nuestra Madre. Y yo dije, ah, pues qué interesante. Yo tampoco sabía lo que era una consagración, no tenía ni idea. Pero dije, ahí van a hablar de ella y quiero conocerla más y como que por agradecimiento lo voy a hacer. Pero me dije, voy a hacer el propósito de no salirme esta vez de ahí, aunque me cueste, lo voy a seguir. Voy a terminar esa consagración solo por agradecimiento y como que ya, ¿no? Algo así. Lo hago y me voy. Y De pasadita. así, algo así. Y hago la consagración y ahí dije, wow, era fuerte también, pero la fui conociendo, fui entendiendo, o sea, ahí comenzó a haber una apertura en el corazón, sí, cincelando la piedra, tic, tic, tic. Y entonces volvió a estar de nuevo en mí la idea de hacer los ejercicios O sea, y pero dije, terminaste la consagración que es un mes entero. un mes entero, lo Ajá. hice. Esa es ella ahí te estaba acompañando e impulsando como buena mamá. Exactamente, ahí la conocí sobre, o sea, la vi como madre, no había pensado en esto, no es algo que en ese momento de auxilio, pero comencé a entender de que ella podía ser mi madre. Y entonces, rezándole también le pedí, pues no, digo, bueno, si es que parece que tengo que hacer los ejercicios, pues entonces me vas a tener que ayudar, porque yo no puedo, o sea, no puedo ni siquiera, puedo estar tranquila era como si hablaran en chino para mí. O sea, no podía estar sentada en la pantalla viendo una plática. Había esta forma de repeler, ¿no? Entonces, bueno, así lo hice. Comencé a hacer los ejercicios con ella, con la ayuda de ella. Y quiero Y hacer una pausa y perdón que te interrumpa, pero es muy importante porque sé que la consagración tiene un poder enorme en nuestra transformación, en nuestra conversión. Tú mencionabas algo, Vanessa, y es que tú sentiste que tu corazón empezó a transformarse, o sea, ya no era ese corazón endurecido por el dolor, por el resentimiento, por la rabia, sino que se hacía cada vez más humano. sí,
exactamente, comenzaba a experimentar un cambio, o sea, ese fue el cambio. Incluso, esto también es bonito porque, o sea, la relación con mi mamá no estaba bien, ¿no? Y yo en ese entonces, yo había vuelto, o sea, por pandemia, a estar con ella para que no la pase sola, pero yo no solía tener una relación tan cercana con mi mamá. Pero al hacer esta consagración comenzó a haber un cambio en mi relación con ella y en estar juntas ahí, atravesando ese momento, porque lo hice en pandemia, ¿no? Entonces, em, había iban ahí curándose heridas, entendiendo también, comprendiendo cosas, y porque yo la quería hacer a María mi mamá, ¿no? O sea, ella, o sea, acepté que ella me enseñara cosas que tal vez yo no sabía, que no entendía. O sea, le di esa apertura, le di una apertura a ella, ¿no? Eh, digamos que en bastante medida, pero faltaba como algo más, que eso ya lo viví en los ejercicios, ¿no? Entonces, una primera apertura, yo le podría decir. Ujú. Entonces, luego ya iniciando los ejercicios, pude comprender mejor con la ayuda de María. Todo el tiempo yo me sentía acompañada, es la verdad. Y entonces descubro muchas cosas de mí, descubro ese descubrirse, ya abrí el tapete y veo todo eso y, y comienzo a entender a Dios, comienzo a conocerlo, comienzo a saber quién era yo y comienzo a ver también, y Él me dio también esta gracia de ver cosas que yo ya no recordaba, o sea, de mi pasado, desde niña. Comencé a ver, a recordar cosas en cada transcurrir. Para eso, los ejercicios están hechos como para durar un mes, a veces 40 días en cuaresma, un poco más, 50 a veces lo largan. Pero como había tanto, el mío duró 8 meses por ahí. O sea, comencé a hacerlos y era tan fuerte que seguía meditando sobre eso primero y después venían a mí recuerdos de pecados del pasado que yo no tenía idea de qué eran y comencé a anotar. Entonces tenía dos cuadernos así de todas las cosas que yo había estado realizando. Las comencé a anotar y me dolía. Era muy profunda, de verdad, fue muy fuerte que sacaba cosas de mi interior y para eso pues yo no me había confesado todavía. O sea, terminé la consagración, no me había, o sea, no lo había hecho virtual, ¿no? No me había acercado a un sacerdote, no tenía a nadie a quien contarle en físico. Y seguía yo, pues anotando, pensando que en algún momento me iba a tener que acercar a alguien para contarle esto, lo que yo estaba viviendo y lo que estaba pasando. Y no tenía amigos ni familia a las que le pudiera yo expresar. Entonces yo me encerraba, o sea, terminaba toda mi vida, la vida cotidiana, me encerraba en las noches en mi cuarto y ahí quedaba haciendo los ejercicios. Y así terminó estos meses, que fue muy fuerte. A veces había un día o par de días que yo dejaba de hacerlos porque yo me sentía como que muy fuerte y después nuevo, tomaba fuerzas y se continuaba y continuaba. Y dije, tengo que continuar. Veo todo eso y entiendo. Y dije, pues sí. Y al final recuerdo que terminaba con esta oración de San Ignacio de Loyola, tomad Señor y recibí todo mi. Entonces yo dije, tengo que hacerlo firmemente de poder entregar. Yo sabía que iba a cambiar todo en mi vida en realidad. En mi vida personal, bueno, ahora vamos a tocar lo que en ese tiempo yo tenía incluso un novio, ¿no? Tenía un novio, pero por la pandemia tuvimos que estar a distancia porque se cerraron en las fronteras con él porque había mucho contagio en esa provincia. Entonces no podíamos, nos dejamos de ver por un año y algo, con más de un año, ¿no? Entonces, lo que fue bueno para que yo pueda hacer los ejercicios, no, pero yo no lo veía en ese entonces, ¿no? Sabía, ese es uno, ¿no? Ahora voy a volver a indicar por qué. Luego, el tema del trabajo, yo estaba ya organizando retiros y incluso por la pandemia tuve que cortar el retiro que estaba organizando y tuve que devolver incluso el dinero, o sea, no pude continuar con eso. Y yo dije, pues ahora me voy a quedar sin trabajo, ¿no? Pero Pensé, hacías retiros de qué en esa época? yoga, de De meditación. yoga, exactamente. De Ujú. yoga, meditación. Cuando entendí esto en los ejercicios espirituales, no es algo que en los ejercicios te digan, o sea, no dicen tiene que hacer esto, no. O sea, es el Espíritu Santo que va obrando en ti y tú lo vas descubriendo. O sea, nadie te lava el cerebro, todo es
Dios el que está actuando en ese momento y te va diciendo las cosas que tiene que hacer. Entonces, yo vi que era lo que tenía que hacer, que tenía que Y, dejar de hacerlo. y en ese momento que estabas haciendo los ejercicios, ¿tú seguías practicando yoga personal o definitivamente no lo hacías? Claro, empecé, las primeras pláticas sí, yo hacía yoga normal y seguía. Cuando en eso, mientras más avanzan los ejercicios, ya ahora el rechazo que yo tenía hacia los ejercicios antes, ahora había rechazo hacia a las prácticas de yoga. No podía, yo me acuerdo que yo estaba haciendo en el mat, ¿no? Mis asanas, y me quedaba así como tiesa pensando, o sea, había un rechazo en mí, de mi cuerpo, hasta me sentía mal, no sé, como, no sé, medio náuseas, no sé, algo adentro de mí que no me permitía ya hacerlos, ya no podía hacerlos. Y dije, y comencé a investigar más, también por internet, y vi casos de personas, ¿no? Y ya entendía más cosas, ¿no? De cómo es que muchas personas también que no estaban en el mundo del yoga y otras espiritualidades han visto el peligro de eso. Em, Tal vez después lo comento un poco más, ¿no? Entonces, para terminar esa parte de mi historia. Pero bueno, entonces, ¿cómo? ¿Qué sigo? ¿Qué sigo? Ahí ya, comienzo a hacer, sí, dejo de practicar el yoga, continúo, termino de hacer esto y dejo muchas cosas. Entonces, en ese momento yo sabía que tenía que dejar de practicar eso. Entonces, y ahora, en este mundo, ahorita, hacer esto del yoga y los retiros de yoga son carísimos. O sea, yo ganaba muy bien, o sea, ganaba, y en mi, o sea, soy arquitecta diseñadora, entonces cuando tú le das el plus del Feng Shui de trabajar las energías, o sea, te llueven clientes, es así. Entonces yo sabía que mi posición económica a la que estaba acostumbrada ya no iba a ser la misma. Mm. Entonces yo decía, lo tengo que ofrecer. Y también que recuerda que yo me sentía bien, o sea, físicamente me ayudaba a estar como que en forma y estar toda chévere y decía, eso también, porque la vanidad y por un lado esa parte también te jala, también lo iba a dejar. Y que tú colocas eso, yo tenía mis páginas de internet que me seguían porque yo hablaba sobre eso, sobre el yoga, sobre el coaching. Y pues tú que pones una foto haciendo postura, pues tiene un montón de likes, ¿no? O sea, pues yo iba a dejar Ibas a de... renunciar a todo lo que te estaba dando algo. Sí, exactamente. Y yo decía, esto está bien, esto está bien. Y una de las cosas que no iba a, o sea, que no pensaba renunciar, según yo, que no, el Señor me va a ayudar y me hace, para esto, este novio pues no era tampoco católico practicante. Y con la distancia, y él fue porque Dios es muy bueno también, que yo no me atrevía a contarle exactamente qué es lo que me estaba pasando. Ya había una distancia en nuestros corazones porque pues yo no me atrevía a decirle exactamente lo que estaba viviendo y él también vivía también sus cosas, ¿no? Su papá incluso ateo. Eh, pero bueno, termino los ejercicios y recuerdo esa noche le entregué todo con esta oración, dije, lo voy a hacer. Esos eran los propósitos finales de aceptar a la nueva vida que él me quisiera dar. Estaba asustada, pero dije, pues de la mano de él, vamos. Termino los ejercicios, recuerdo que los terminé 2 de la mañana, porque era el último día para mí en online, ¿no? Terminando de hacerlos, hice bien, hice todo, y ya bueno. Entonces luego recibo el siguiente día un mensaje y mi novio me termina por mensaje. No. Bueno, ahorita me río, ¿no? Pero entonces no la pasé muy bien, porque yo creo que en el fondo decía, señor, llévate todo, pero menos esto. Bueno, pero esto tampoco. Ya renuncié a todo, pues, ¿y ahora qué? Exactamente. Entonces, yo para eso es que ya había planes de yo ya irme a vivir con él y yo decía, pues tengo que hablar con él de decirle, no, tenemos que antes casarnos y ver esto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo va a tomar? Entonces, iba a cambiar mi vida bastante, ¿no? Entonces, ahora ahí me quedé ya, ahora sí, en cero. O sea, no tenía ni pensado qué iba a hacer de mí. O sea, yo sabía que tenía que dejar, pero no había hecho planes y ahora qué. Ahora sí, me estaba quedando en Lima, yo iba a vivir en otro lado, ya no tenía el trabajo y pues nada, ya estaba así. Así me quedé y fue difícil. Yo desearía decir de que fue fácil y que así era contigo, así que vivía feliz. No, yo igual seguía llorando, yo igual seguía sufriendo por las cosas que me costaban, porque yo estaba ya intentando, pero decían, necesito hablar con esto, necesito hablar con un sacerdote, necesito confesarme, ¿no?
Y Pero entonces, a pesar de que tú habías visto, o sea, estabas viendo que no tenías nada seguro, ni trabajo, ni relación, ni todo, o sea, estabas muy convencida de que ya tenías que hacer un cambio de vida, o sea, de que Dios te estaba pidiendo hacer una transformación. sí, lo vi claramente o sea, vi al Dios que lo ha dado todo por mí, ¿no? O sea que en realidad comencé a ver mi vida hacia atrás, en los momentos difíciles, quien había estado, o sea, había sido Él, me había estado sosteniendo, Él me había estado llamando, o sea, hay un momento, justo ahora estuve en ejercicios apoyando, ¿no? Y hablaba con la madre recuerdo un momento que yo viajaba bastante, me gustaba viajar y recuerdo que aún estando con todo esto que tenía, ¿no? Que el dinero, ¿no? El trabajo genial, perfecto, que me permitía hacer cosas, ahí con el novio y tal, todo, ¿no? Entonces, recuerdo que yo me sentía vacía, yo estaba en el carro acompañada, pero me sintiéndome medio rara, pues con esto lidiando con la depresión y la ansiedad, y recuerdo que estaba súper alto, como más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, o sea, estábamos en altura viajando en carro. Y veo el horizonte, entonces yo decía, me quedé pensando y dije, o sea, ¿será que aún, o sea, ¿será que me quiere? ¿Será que Dios me quiere? Pensé, ¿no? Y recuerdo que pasamos y había una cruz grande en el camino y me quedó eso marcado, o sea, dije, ¿será esto una señal o será una coincidencia, ¿no? Pero fue algo bonito que hasta ahora lo recuerdo. Entonces, creo que yo siempre y lo he visto, o sea, no lo quería ver o aceptar de que Dios en realidad sí ha estado presente en mi vida y me ha estado llamando y me ha estado cuidando porque pude haber caído en más cosas. O sea, en este ambiente realmente hay más cosas, o sea, eh, drogas, hay cosas fuertes, sí, porque, o sea, yo recuerdo que uno de los maestros yogis con el que practicaba y me enseñaba, él se drogaba, ¿no? Y nos decía, ¿no? Y eso también me hizo cuestionar, o sea, si es tan necesario, o sea, necesito el yoga, pero también necesito otros paliativos, ¿no? Otras sustancias Mm. que me calman. Bueno, Entonces eh, buscas al sacerdote para confesarte después de terminar los ejercicios y de que tu novio te terminara. híjole, sí, pues muchas cosas que me estaban sucediendo. Bueno, yo decía, tengo que hacer esto, pero yo sabía que ya había como que dejado y al empezar la vida de cambio y era, pues uno, ser consecuente con la fe, decía, voy a ser, o sea, de verdad católica. De esto que antes yo renegaba, o sea, yo no estaba de acuerdo con la Iglesia Católica. O sea, me parecía todo tan cerrado, cuadriculado. Decía, no, eso no debe ser así. Entonces decía, Vanessa, me decía, vas a dejar esto y ahora vas a querer ir a misa, vas a querer ser consecuente y vas a hacerlo todos los domingos y vas a confesarte y vas a decir todo esto. Había una lucha interna muy grande y, y me demoré, no fue tan rápido, pero cuando vi que venían los servicios en Lima, porque mi plan era viajar a Arequipa, donde está la congregación, que hace, aquí en Perú los ejercicios están en otra provincia, no en la capital donde estoy, pero como vinieron dije, creo que el Señor me está diciendo que va a venir y que lo tengo que hacer. Y recuerdo que incluso el afiche de la propaganda era el Señor de los Milagros y yo había estado empezando a ir a verlo acá en Perú. Somos muy devotos del Señor de los Milagros en el Morado, justo que sí en octubre. Bueno, entonces relacioné todo y dije, ya está bien, voy. Recuerdo que no tenía nadie que me diga, anda al retiro, ¿no? Entonces yo decía, si no voy, no pasa nada y hasta el final no estaba segura si ir o no, no estaba con las maletas, no, sí voy, no voy, ¿qué estoy haciendo? Ya bueno, llego al retiro y recuerdo que veo a todas las personas, todas, y yo decía, esta es una gente buena, ¿qué hago acá? Me van a votar, el padre, ¿qué me va a decir? No se va a enojar conmigo, mejor me voy. Y así, con ese miedo logro hablar con él y fue increíble. O sea, esa confesión fue, creo que fue un milagro en mi vida. ¿Sabes? Sientes, tenía yo un peso gigante, o sea, yo estaba cargando rocas, un mundo entero, y a entregárselos a Dios, ¿no? Sí, entregarlos y en Sacramento de Reconciliación y ahí el sacerdote, eh, en que en ese momento nadie era predicador y, y que fue una experiencia muy hermosa, de verdad. O sea, salí de allí y dije, bueno, y tienes las fuerzas, sientes el amor de Dios, de esa misericordia que tuvo contigo, de todo eso que te tenía. Porque yo le dije, mire, padre, tengo estos cuadernos, ¿no? Tengo todo esto.
Y él decía, no importa, no importa, me decía, ¿no? Yo decía, no, no. O sea, hasta el final, hasta ese momento, incluso yo no quería ni confesarme. Yo decía, mire, pero esto, pero eso, no importa. Me decía, sí, dime, pero no importa, pero no quiero, no quiero. Y así. Fue muy bonito, ¿no? Yo llorando, yo llorando. Y bueno, entonces, eso, para mí hacer los ejercicios en físico fue esta puerta como para decir, bueno, sí, definitivamente he dejado toda la vida y ahora acepto todo lo que viene, ¿no? Y ahí empiezas a ver ahora qué trabajo para hacer la nueva vida que quiero hacer. Entonces, le pareció, quien me ayudó muchísimo ahí fue Padre Rodrigo, que es mi asesor ahora, ¿no? Mi asesor ahora, o sea, increíble. Me ayudó muchísimo a entender lo que me estaba pasando, lo que me estaba sucediendo y a continuar esta nueva vida que ahora tengo que hacer. Y entonces yo ahí conocí a la congregación, en la congregación donde está el Padre Gustavo, ¿no? Pero él está en España, está aquí en Perú. Y empecé ayudando en cosas muy pequeñitas, en servicios por querer yo ayudar, por querer hacer algo por el retiro, porque yo sabía lo bien que me había hecho y quería que los demás pudieran tenerlo también. Y no se solían hacer tanto en Lima y eran muy poquitas personas en principio, ¿no? Poco a poco se empezó a ver más, pero me dijeron, ya, comenzaron a aceptar, haz esto, haz lo otro. Y luego comencé a meterme sin querer y un día me dijeron, pues ya encárgate tú, haz toda la organización. O sea, Y o sea que pasaste de hacer retiros de yoga a organizar los retiros espirituales de San Ignacio. y entonces siempre me molesta y los padres me dicen, ¿por qué tienes experiencia? Me dicen. Y entonces lo que hago es porque como sí, cogí cosas que yo hacía en esta organización, del trato con la gente, de poder, la publicidad y todo eso que sí me sirvió para poder hacer esto, porque aquí en Lima es diferente a lo que se seguía que hay ahí, se hace en las mismas casas de los padres, ¿no? En el seminario, en las casas de retiro ahí especiales, con las madrecitas, con los padres. En cambio acá hay que formarlo, hay que ordenar para que sea bonito y sea agradable y venga el padre y la madre. Entonces, todo eso lo comencé a hacer. Y esto es porque a veces muchas personas dicen, pero es que das un montón, ¿no? O sea, la verdad es que no es así. Yo no doy un montón, yo he recibido un montón y lo que estoy haciendo es reparando. Entonces yo estoy haciendo reparación por todo lo que he hecho, entonces entendiéndolo así, o sea, con el amor, con todo el amor, porque no me cuesta, o sea, por más que me canse, es algo que yo amo hacer, de poder saber de que así como a mí me ha ayudado, sigue ayudando esto a muchísimas personas. Hay un montón de testimonios hermosos de personas que han cambiado la vida y han vuelto a ser felices, a encontrar esa felicidad, esa paz en Dios. Ahora, yo mencionaba de esto de la ansiedad y la depresión que yo tenía. Mientras yo hacía los ejercicios, sucedió esto. Yo había dejado de pensar, o sea, yo no me había dado cuenta, habían pasado como una semana, y entonces yo, así de la nada, digo, ¿cuántos días no he tenido un ataque de ansiedad o no me ha pasado esto? No me había dado cuenta que la había dejado, o sea, Dios me había sanado y yo no se lo había pedido, ¿no? Y no podía creer que eso sucedía. Yo estaba acostumbrada toda mi vida, prácticamente muchísimos años, a tener todos los días los ataques de pánico o ansiedad y la depresión constante en mí. De pronto, no los tuve más, porque entendí el sentido de mi vida en los ejercicios y comprendí que hay algo más, y comprendí que estaba el Dios que todo lo ha hecho posible, que me ha dado todo y que, o sea, si me pongo en sus manos, Él puede hacer cosas increíbles, ¿no? Con esto que soy yo, o sea, si puede haber hecho esto conmigo, imagínense con ustedes, y es para darle gloria, ¿no? Y estar agradecida y eternamente agradecidas con Él, ¿no? Y esos son los ejercicios, esa felicidad el descubrir la felicidad que Dios te da, que Dios te brinda, el querer estar con Él siempre y tener ese pedacito de cielo de repente ya aquí en la tierra, de poder experimentar su compañía, ¿no? Para poder ser felices pues totalmente ya con Él en el cielo, en la santidad, querer serlo. Y es que vivimos, Vanessa, en una dicotomía constante de los seres humanos porque el mundo nos vende la felicidad de una manera, pero nuestra alma nos está gritando que no es por ese camino.
O sea, que vamos por el camino equivocado porque creemos que esa felicidad la vamos a encontrar en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras relaciones, en el tener, en el viajar, en el comprar. Y cuando vivimos todas esas cosas y damos, bueno, decimos, tengo esto, tengo lo otro, experimentamos felicidad, una felicidad pasajera, una felicidad que no penetra y no profundiza en nuestra alma. Y sigue allí ese vacío, como lo decías tú y lo mencionabas. Yo viajaba, vivía esa vida plena, fácil, cómoda, pero dentro de mí había un vacío constante y era la búsqueda de Dios. Ese es el único que puede llenar ese vacío existencial que todos los seres humanos tenemos, porque finalmente ese vacío lo ha sembrado precisamente Él para que busquemos la felicidad en Él, para que busquemos la santidad y la plenitud en Él y ese sentido en nuestra existencia. ¿Por qué le dirías tú a las personas que están viendo esta entrevista que deben hacer los ejercicios espirituales y si les cuesta en un principio, qué deben hacer para persistir? Bueno, sí, así tal cual lo que dices, eh, deben hacerlo porque nosotros, o sea, las cosas no son malas de por sí, ¿no? Todo puede ser un medio para llegar a Dios, o sea, no es malo eh, eh, el tener cosas o algo, pero mientras no sea el fin, porque lo que entendemos nosotros es, hay una frase que dice, que no sé, soy mala creo que en decir quién ha sido, pero si nosotros, o sea, el ser humano, si no se arrodilla ante Dios, se arrodilla ante otra cosa. O sea, nosotros tenemos esta sed de vacío y lo necesitamos. O sea, tenemos un vacío inmenso en nuestro corazón y lo queremos llenar, como sea. Si no lo hacemos con Dios, que es el único que lo puede llenar, porque es infinito, es inmenso este hueco en nuestro corazón, que solo es llenado por Dios, Dios infinito. Lo queremos llenar con cosas temporales. Si nosotros en los ejercicios me permitió a mí ver que todas las cosas que yo los utilizaba como fin, ¿sabes? Cuando tenga esto, voy a ser feliz, es lo que se puede hacer, ¿no? Cuando tenga esto, ya ahora voy a hacer. Entonces luchas, luchas, luchas y llegas a eso. O ocurren cosas que no te permiten tenerlas y te llegas a una depresión total. O las tienes y descubres que no, que quieres más. Entonces, todas las cosas son buenas mientras nos ayude el fin, que es llegar a Dios. Entonces yo lo veo esto como estos deportes, tipo de estos deportistas que van a las Olimpiadas y que tienen un objetivo, ¿no? Que es ganar, o ganar esa medalla. Entonces hay esfuerzos, hay sacrificios que tienes que hacer para llegar, pero esa es tu meta. Entonces por ahí te ejercitas más, no tienes menos momentos de ocio, dejas de comer tal cosa, pero por el bien mayor. Entonces nosotros queremos que alcanzar a Dios para que como que Él nos venga a dar el encuentro y no damos de nosotros nuestro esfuerzo, nuestro pequeñito esfuerzo para poder llegar a esa felicidad. Queremos que venga sola, digamos, si no la queremos alcanzar. Entonces, los ejercicios son justamente es algo similar a pensar en ejercicios físicos, de que es algo que a ti te ayudan a ejercitar el alma y a dar ese pequeño esfuerzo de la apertura a Dios y recibir eso, ¿no? Que te quiere dar, por la meta que es Él mismo. O sea, y para llegar al mismo, Él mismo nos ayuda. Entonces, el hacer los ejercicios te permite ver ¿qué cosa en tu vida está desordenada? Porque los ejercicios están hechos para ordenar la vida y vencerse a sí mismo. Significa que si tú tienes ese objetivo que les decía, ¿no? De los deportistas, imagínense qué deportista va a llegar si es que todo el día está comiendo helado. A mí me encanta el helado. Pero ¿qué pasaría si todo el día estuviera comiendo helado? Si todo el día, si se trasnochara, ¿no? Si no se ejercitara un montón de horas al día, pues de hecho no llega a la meta. Entonces, él tiene que vencerse de dejar de hacer cosas para poder llegar a la meta, ¿no? Bueno, es un ejemplo de repente muy pequeño de lo que es en realidad esto, pero es algo así. El vencernos, creemos de que es algo malo porque estamos dejando cosas que nos gustan sensiblemente, pero en realidad son esas cosas que nos esclavizan. Si nosotros nos damos cuenta, vivimos todo el tiempo esclavizados de por cosas, nos atamos a las cosas, nos pegamos, nos apegamos por eso a pegar, como chicles se nos pegan y nos cuesta sacarlas, pero descubres que al retirarlas encuentras tu verdadera libertad, que es para lo que estás hecho, ¿no? Descubres eso. Y luego lo que me decías, si es que tú ingresas a hacer los ejercicios y no puedes, pues yo te diría, pues
sostente de nuestra madre, ¿no? Ella incluso es quien ayudó a San Ignacio, el creador de los ejercicios, ¿no? El que hizo este librito. Y ella le estuvo, él cuenta, ¿no? Cómo ella le estuvo todo el tiempo apoyando y estando ayudando. O sea, de hecho, nuestra madre tiene un papel importantísimo dentro de los ejercicios espirituales. Y es a ella a quien debemos de recurrir, si fuera posible, en todo momento, ¿no? En todo momento. Y bueno, para los que están consagrados saben lo que significa, pues, entregar todas las actividades a ella, todo lo que hagamos, incluso estos ejercicios. Y Y no, y que uno cree que uno está, o sea, que uno ora, que uno tiene a Dios en el centro de la vida, pero cuando uno hace estos ejercicios, Vanessa, uno se da cuenta que es completamente falso, porque de tu día solo le estás dedicando en realidad 5 o 10 minutos a Dios, una oración por la mañana, pero tu día sigue siendo el mismo día, la misma rutina, sin propósito, sin ofrecimiento, sin sacrificio, sin entrega. Cuando estos ejercicios te empiezan a recordar y a mostrar, como dices tú, primero te ves a ti mismo y segundo ves cuál es en realidad tu relación con Dios, qué lugar ocupa Dios en tu vida, si estás dejando que Él sea el centro y ordene tu día a día, tus roles de mamá, de papá, de esposo, de profesional, como Él quiere que sean. Y cuando haces los ejercicios te das cuenta que no, que te cuesta incluso sentarte una hora a escuchar los videos. sí, somos muy mezquinos, ¿no? Con Dios, que nos da todo. Y de lo peor de todo es que eso, como tú dices, decimos que lo amamos, decimos que sí, toma Señor, toma, ¿no? Pero no. Em, sí, a mí una amiga recuerdo que me comentó y me decía, ¿no? Que pues el tiempo que ella le daba a Dios, ¿no? Y cómo, cuál era el tiempo que, pues, que yo, hablamos de los tiempos que le damos a Dios en nuestro día. ¿Cuántas horas al día, digamos, le damos a Dios, ¿no? Entonces, es, y descubres que es todas las horas, o sea, todo tu día debería ser una oración constante, ¿no? O sea, tenerlo en todo momento, en cada circunstancia, en las cosas buenas, en las cosas malas. A veces lo nombramos cuando nos ocurre algo malo, para hacerlo partícipe de las cosas buenas. Eh, entonces, los ejercicios es como una brújula que te ayuda a encontrar de nuevo el centro y es el trabajo constante. Incluso San Ignacio recomienda pues ver esto en la mañana, levantarse, luego al mediodía y en la noche, ¿no? O sea, ver cómo te ha ido en el día. Porque recuerdas de que si estabas haciendo algo que era bueno, pero descubres, pues, ¿esto era en serio bueno? ¿O lo estaba haciendo para yo sentirme bien? ¿O para yo destacar? ¿O para que los otros digan qué bueno que soy? ¿No? O lo estaba haciendo para Dios. Entonces ajustas la brújula nuevamente y así, porque pues es que somos humanos, pero entender eso también es bueno, porque pasa que a mí me pasó también, cuando estás en esta conversión, sabes que ya, entonces ya sí, ya lo sé todo, ¿no? Y luego pasas a otro tipo de soberbia en donde sientes pues que yo soy más que los demás y tú deberías de hacerlo también, ¿no? Pero entendiendo que quien ha hecho esto, quien hace la conversión es el Espíritu Santo, o sea, es Dios. Uno no puede cambiar a una persona, pero sí te ayuda en el testimonio, en cómo tú eres, para que él pueda ver ese bichito, o plantar esa semillita de querer encontrar eso que a ti te ha hecho feliz. Entonces, incluso se dice, no o sea, si tú cambias en tu vida, si tú sigues en pie, traes eso en tu familia. O sea, dejas a que Dios entre en tu hogar, dejas a que Dios entre en tu trabajo, y Él hará los cambios, ¿no? No te puedes desesperar por querer hacerlos o tener esa soberbia y sí, que yo lo voy a cambiar todo, ¿no? Dejar que Él actúe como Él actúa en ti, tener esa humildad de saber de que pues sí te has dado cuenta que pues no eres nada y que Dios se ha valido de ti, que no eres nada en hacer algo hermoso, ¿no? Y te permite a ti vivirlo, verlo y hablar de él, ¿no? Entonces yo soy feliz hablando de él, o sea, recuerdo que antes en estas cosas que yo hacía de coaching o al hablar de yoga, ¿sabes? Había cierta sensación de que mm, no era una plenitud de la realidad, que es esto, ¿no? Pero Dios, Jesús, es la verdad y la vida, el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando tú hablas de Él y has visto el cambio que ha hecho en ti y lo transmites a los demás, pues con esa verdad que te sale del corazón y lo haces partícipe en tu vida, contagias a los demás porque estás diciendo la verdad y no tienes que tener miedo de hacerlo, ¿no? Tu vida va a cambiar en ese sentido de tener esa fuerza de vivir en la verdad.
en un mundo de mentiras, ¿sabes? Donde no se sabe qué cosa es real y qué cosa no. El IA, las ideologías, eh, necesitamos la verdad, necesitamos de Dios más que nunca y necesitamos ser valientes, ¿no? O sea, ser católicos, porque sí, hay un montón de personas católicas, ¿no? Cristianas católicas que pues incluso viven sus apostolados sin un sentido, o sea, se comienzan a tener como fin incluso los apostolados. Y eso también es un medio para llegar, para acercar a los demás y llegar a Dios. O sea, todo Dios es el final, el principio y el final, y tenemos que estarlo recordando constantemente, ¿no? Tú, yo sobre todo, que estoy dentro de los ejercicios, siento que debo de estar ahí, ¿no? Entonces, y el Señor siempre te va con, la conversión decía, es una vez fuerte, pero de ahí tienes conversiones diarias, ¿no? Entonces, si yo no me evalúo, fácilmente pues, puedo dejar de nuevo apegarme a las cosas, ¿no? Por eso se recomienda incluso hacer los ejercicios como que una vez al año para poder revisar tus propósitos del año pasado y volverlos a ver. Pero es increíble, ¿no? Es increíble realmente el cambio que se ha visto. Estuve este fin de semana justamente apoyando en los ejercicios espirituales. Se hace en retiro en silencio cuando se hace en físico y es increíble ver a las personas cómo llegan y cómo salen con esa fuerza, ¿no? Por el principio están como temerosos, incluso no saben si podrán hacer el silencio, que cuesta, porque en el silencio Dios nos habla, y no necesitamos, a veces, bueno, es bueno hacer un retiro, pero tratar de nuestro día a día tener también ese silencio interior para recibir esa voz de Dios y recordarnos, pues espérate, Vanessa, te estoy llamando para eso, ¿no? Eh, entonces recuerda hacia dónde vas, ¿no? Mm, Esa y brújula me encantó cómo lo explicaste, esa brújula que te va indicando en tu día a día la verdadera intención, porque a veces si nosotros no nos fijamos en ese, si no tenemos ese silencio interior y esa conexión con Dios, vamos haciendo las cosas de forma automática, nos vamos dejando llevar por nuestro ego, por nuestra vanidad, por nuestro orgullo. Y tener la fuerza del Espíritu Santo dentro de nosotros obrando nos ayuda a reconocer cuáles son nuestras intenciones en nuestras acciones y en nuestras palabras. Y estamos sí, en un ejercicio constante de nuestro espíritu. sí, eso es, ¿no? Porque de hecho, cuando pasamos a hacer, cuando hacemos ejercicios espirituales, pasamos a ser ejercitantes. Entonces ya hacemos estos campeones de alta élite que intentamos, entonces ya nuestra vida cambia. Entonces ya estos ejercicios los hacemos ya siempre, ¿no? El recordar, el hacer las cosas de maneras de oración. Y es muy bonito, ¿no? Porque ves también en tus ejercicios vives también cosas, estás metido dentro de la vida de ese Señor. Hay momentos en que recorre su vida de él en la tierra, no sé, el verbo encarnado, Él en la tierra, y descubres pues la humanidad también de Dios, ¿no? Y que Él en todo nos acompaña, o sea, todos esos sufrimientos que nosotros tenemos, no es como un Dios ajeno, te lo encuentras como el Dios cercano que lo vive incluso contigo. O sea, todo lo que tú sufres, todo lo que tú vives en tu día a día y esos sufrimientos, Él también los vive y los siente contigo. Y es dejarlo a Él, pues que Él tome esa fuerza para poder hacerle tú, y tú ahí detrás de Él, ¿no? Entonces esos miedos, esas inseguridades, se las entregas a Él, así como tus alegrías, y te permite pues vivir tu vida, ¿no? A más plenitud, ¿no? Sinceramente, eh, digamos, hay una frase que dice, pues uno escoge su difícil, o sea, tú puedes caminar tu vida sin Dios si quieres, porque Él nos da la libertad, ¿no? Pero, pero esa felicidad que todo el hombre desea, no lo vas a encontrar jamás, y seamos sinceros, si alguien lo hubiera descubierto, lo diría, ¿no? Todo el mundo tiene una fórmula, un método, pero ¿dónde está lo concreto? Eh, Realmente son muy bendecidos a los que Dios les ha tocado el corazón y les ha dicho, o sea, lo han encontrado y lo han visto, ¿no? O sea, esto es una gracia. Y por eso digo, no hay que ser valientes y decirlo esto en el mundo. Y que haya como Natasha que tiene esta plataforma de poder decir todo esto, porque es así.
lo hemos descubierto, ¿no? Lo hacemos nosotros, el tesoro escondido que nos dice la palabra del Señor. Y pues tienes que dejarlo a veces todo, ¿no? Y siempre constantemente, pero, y poder querer gritarlo, ¿no? Decir, sí, por aquí es, ¿no? Y el que Dios nos dé las fuerzas, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Porque somos humanos, ¿no? Pero Él nos ayuda, trabaja en nosotros. Los ejercicios espirituales empezaron el 1 de noviembre, los ejercicios espirituales virtuales, pero todavía están a tiempo. Es importante, como decía Vanessa, sacar una hora del día. Lo que tenemos que hacer es organizar nuestro día, sacar una hora del día. Vamos a explicar un poco, Vanessa, cómo funciona hacerlo virtualmente. Tienen que entrar en la página de www.ejerciciosespirituales.org y allí van a encontrar unos videos. Sí. Eh, mm, a veces no siempre vamos a tener el tiempo para hacerlo en retiros físicos y de repente en tu país o en la ciudad en la que te encuentras no encuentras estos retiros espirituales, pero puedes hacerlos virtualmente y como que no hay excusas, ¿no? En nuestro día a día hacemos nuestra vida normal y le dedicas una horita nada más, una horita a la hora que mejor se te acomode, porque los videos están ahí grabados, tú escoges, incluso las pláticas las puedes hacer cortadas, ¿no? Media hora, ¿no? Media hora, y luego tú ya te dedicas a la oración después. Y, y mira, pruébalo, yo diría, inténtalo, o sea, inténtalo, porque lo que tú vas a ganar es el conocimiento de ti mismo, pero vas a encontrarte a ese Dios que tú siempre has estado buscando. Y darle ese tiempo a Él o el querer encontrarse y el poder recibir aquella respuesta que Él te quería dar, el que Él te diga algo que tú necesitas cambiar para que seas pues, más pleno y sobre todo que Él te va a dar las fuerzas para hacerlo. O sea, es ganar y ganar. Entra a los ejercicios en línea de verdad, que están muy buenos. Estos ejercicios pues basados según el método de San Ignacio de Loyola, que es uno de los libros más recomendados de la Iglesia y que dicen que pues la máquina de santidad, también le conocen a esos ejercicios. Muchos santos los han realizado, recomendadizo Juan Pablo II, eh, él tanto ha exhortado a hacer los ejercicios que a él mismo los ha ayudado muchísimo. Entonces, si todos los santos lo han recomendado, la iglesia lo recomienda, es uno de los libros más recomendados de la iglesia. Eh, entonces digo, pues, porque son buenos y si tú dices que quieres realmente estar cerca de Dios, si tú dices, sí, yo quiero ser santo, ¿no? Pero entonces hay que poner los medios. Este es un gran medio para hacerlo y de difundirlos. Entonces, experimentalos, difúndelos y gracias a Dios está habiendo un movimiento de más gente está conociendo los ejercicios, ¿no? Mucha gente católica no los conocía, cristianos católicos no los conocían y ahora ha habido una apertura a conocerlos. Entonces, es el momento, como también es el momento de nuestra madre, que está ahí captando a sus militantes, porque el mundo lo necesita. Necesitamos ser valientes, necesitamos estar firmes en nuestros propósitos. Así que bueno, únanse a la tanda de ejercicios, aún están a tiempo, si recién empezó hace poquito, así que ahí está. Ya seguro Nati va a dejar ahí el link, ¿no? Sí, Para que en la descripción del video va a estar el link, solo tienen que hacer clic, les va a llegar, les va a dirigir a la página de los ejercicios y allí ustedes empiezan pues se inscriben, que es básicamente hacerle clic y allí van a empezar a ver los videos. Algo importante para señalar es que tienen acompañamiento de sacerdotes. Allí también en la página encuentran los medios para contactar a los sacerdotes en la medida en que tengan inquietudes, que quieran hacer preguntas, que tengan algo que quieran compartir, van a tener ese acompañamiento. Es muy importante vivir nuestra vida a plenitud, vivirla con un propósito, con un sentido y siempre mirarnos a través de los ojos de Dios. Es allí cuando encontramos nuestra verdadera paz, cuando todas estas situaciones de ansiedad, de angustia, de no poder dormir, de la falta de sueño, de hiperactividad, tantas cosas empiezan a cambiar en nuestra vida cuando Dios está en el centro de nuestra existencia. No es un proceso fácil, no va a ser de la noche a la mañana, tenemos que poner de nuestra parte, pero Dios hace el resto y para Dios nada es imposible, solo necesita ese sí
esas acciones que nosotros debemos tomar para Él empezar a reordenar nuestra vida como Él siempre la soñó. Y ya para cerrar, Vanessa, ¿por qué crees que la ansiedad, que la depresión se sanó en tu vida después de hacer estos ejercicios? Eh, Uno sería el que tenía un propósito, ¿no? O sea, mi vida, o sea, entendí quién era Dios y ese querer agradecerle por todo. O sea, es como entender de que tu vida es un milagro en sí, ¿no? O sea, de que estamos aquí por algo, ya no es una casualidad o porque, en fin, y ese esfuerzo por querer resaltar, ¿no? O sea, porque si es que no, pues nadie sabe de ti y entonces por eso es que te pegas a las cosas, ¿no? Pero no descubres quién es él, pero sobre todo es por el amor. Yo descubrí que Dios me amaba. No, no como una frase cliché que todos dicen, Dios te ama, ¿no? Dios te ama, Dios te ama. Sí, sí, Dios me ama. Pero no solamente lo descubrí, o sea, lo entendí, lo sentí y lo quiero vivir eso todos los días. Saberme amada. Yo creo que este mundo está roto porque no se sabe amado. Entonces, un consejo sería, déjate amar por Dios. Nosotros mismos cerramos nuestra puerta porque nos dan temor, porque nos han herido, porque hemos vivido cosas y nos cerramos, ¿no? Por eso decía, el corazón duro en realidad es un escape, ¿no? Ese rechazo es por el miedo de abrirte. Si tú te abres y te dejas que Dios te ame, porque jamás va a hacer algo como que a ti te puede ir. Si Él te pide algo, no es para que estés mal. Al contrario, o sea, todo lo que tú le entregas, Él lo que te va a dar es lo mejor para ti, como un padre amorosísimo que es, ¿no? Como un niñito que no le permites hacer algo porque se hace daño. Y dices, Dame esto y yo te doy esto", ¿no? Esa figura la hemos visto en varias imágenes en internet, o sea, pero cuando la entiendes en verdad, no es cosa que la escuches, pero cuando lo vives, y eso es lo que viene ese ejercicio, lo supe. Y dije, ya está, o sea, ahí es, Dios me ama, pues entonces amémonos, ¿no? Y entreguemos eso, o sea, amar a Dios y a los demás, es lo que Cristo nos ha pedido, ¿no? Y es un mandamiento, ¿no? Y tú lo entiendes así y dices, pues, Él me tiene que ayudar y lo vives ya como parte de tu vida. La vocación al amor, como decía Santa Teresita de Niño Jesús, ¿no? Mi vocación es el amor. O sea, entiendes que tu deber de Estado, como decía Natacha, ¿no? Sí que eres madre y tal. Pero, o sea, esto es porque tu vocación es el amor al servicio de los demás, pero sobre todo el amor que le devuelves a Dios en tu día a día. Entonces, si dices, van a hacer su tarea hoy día, ¿no? María, Juan, que estén ahí viendo, pues, amar. Y así de fácil y así de simple puede ser la vida, que a veces se nos complica tanto, ¿no? Pero pues hay que pedirle ayuda a Dios, hay que pedirle ayuda a nuestra madre para que lo hagamos todos los días. Eso sería. Completamente, y es que la fuente del amor es Él, y si no estamos conectados a la fuente del amor, pues vamos a amar con un corazón débil, inconstante, que no nos va a permitir, cambiante, y ese amor de Dios no es cambiante, ese amor de Dios es permanente, y eso se lo comparte con nosotros, y así nosotros podemos pasar a compartirlo a través de ese amor. Vanessa, te agradezco mucho, mucho tu tiempo, doy gracias, gracias a Dios por tu conversión, por ser un medio, un instrumento suyo en tu país, en Perú, por llevar a almas a conocer a Dios a través de estos ejercicios espirituales. Y demos gracias a Dios por San Ignacio de Loyola, que fue inspirado para crear estos ejercicios que hoy sirven a tantas almas, y al Padre Gustavo y a todos los sacerdotes que están detrás de llevar estos ejercicios a todas las personas alrededor del mundo. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Un Chao. abrazo enorme. A ustedes gracias por estar viendo este video. Ya saben, inscríbanse, hagan parte, participen de estos ejercicios espirituales. En la descripción les dejo la página para que lo puedan hacer. Organicen su día. Terminen este año 2024 sanando sus heridas a través de la mirada y de la misericordia de Dios, para empezar el próximo año de su mano con un corazón lleno de su amor, de su perdón y de su misericordia. Y ya lo saben, si les gusta este video, denle like,
Suscríbanse al canal si no lo han hecho. De esa manera ayudan a que este canal siga creciendo y llegue a todas esas personas que Dios quiere llegar a todos los corazones. Un abrazo enorme. Dios los bendiga. Nos vemos en otra próxima entrevista.